la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Escritura en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y hoy voy a predicar o a compartir cómo sanar nuestra tierra. Diga conmigo, cómo sanar nuestra tierra. Ahora, no estoy hablando de una tierra solo física, pero estoy hablando, puede ser el terreno del corazón, puede ser el terreno de la familia o nuestra ciudad, aún nuestra nación, porque todo afecta. El pecado, pues ustedes saben lo que trajo, descompuso todo. El pecado trajo males, el pecado no es nada bueno. ¿Estamos conscientes de esto? El pecado no es bueno, el pecado nos separa de Dios, el pecado muchas veces nos enferma, muchas veces, no siempre, porque no todas las enfermedades son por causa del pecado. Pero algunas veces el pecado trae la enfermedad, el pecado destruye familias, el pecado destruye una nación también. Usted puede leerlo en la Biblia, cómo el pueblo de Israel fue destruido muchas veces por su rebelión y por su pecado. Entonces, el mensaje va a ser dirigido en ese sentido, cómo sanar nuestra tierra, todo nuestro entorno. Y hay una historia que es la edificación del templo de Salomón en segundo de Crónicas 7, versículo 13 y versículo 14. Y dice así la palabra, y son palabras de Dios. Dice, y si yo cerrare los cielos para que no haya ¿qué? Dice, si yo cierro, ¿quién cierra los cielos? Dios. ¿Quién abre los cielos? Cuando vino el diluvio, ¿quién abrió las cataratas? ¿Y quién dijo que se terminara el agua? Dios. Todo está en las manos de Dios. Ahora, hay que entender que de siempre, la lluvia es importante para la economía en todos los sentidos, para todos los sentidos. Entonces, la lluvia se convierte en una bendición. Y aquí nos habla que si los cielos están cerrados para que no haya lluvia, dice, y si mandare a la langosta, la plaga, en este sentido la plaga, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjate nomás lo que dice. O sea, si yo hago esto, dice el Señor, que mando plagas, porque hay veces que la cosecha, la plaga, pues se la come, la langosta y todo lo que viene. Pero versículo 14 dice, si yo llegare a hacer esto, dice Dios, te voy a dar una salida, te voy a dar una respuesta. Y yo veo aquí la misericordia de Dios, que a pesar de que somos malos, a pesar de que somos ingratos, por decirlo así, olvidadizos, o lo que usted quiera, indiferentes, apáticos, dice Dios, si tú ves que yo cierro el cielo, si tú ves que la cosecha no se logra por la plaga, si tú ves que hay una pestilencia, que hay enfermedad, dice Dios, te voy a dar una salida. ¿Y cuál es la salida? Versículo 14, si se humillare, otra vez, si se humillare mi pueblo. 2, sobre el cual mi nombre es. Y 3, se pusieren a orar. 4, se ponen a buscar mi rostro. Y 5, se convierten de sus malos caminos, dice el Señor. Entonces, dice el Señor, entonces yo voy a oírte. Voy a oírte. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Pero no solamente voy a oírte, voy a perdonar sus pecados. Y mire lo que dice la última frase, sanaré, otra vez, sanaré su tierra. Entonces los males, muchos de los dolores de cabeza que uno tiene es por causa de nuestra rebelión, de nuestra indiferencia con Dios,
de nuestra soberbia, de nuestro mal proceder, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Muchas veces, no siempre, ¿verdad? No siempre, pero la realidad es esa. Entonces, estos versos son el contexto cuando Salomón estaba inaugurando el templo, ¿verdad? Salomón era hijo del rey David y él en este momento estaba dedicando la casa de Dios, estaba dedicando el templo hermoso, hermosísimo, y tenemos que saber que David le había dejado todo un escenario preparado para el éxito, le había dejado los planos, le había dejado, no sé si mucho dinero, pero sí le había dejado mucho oro, mucha plata. David preparó todo el escenario, toda la estructura, todo, pero no alcanzó a edificar el templo. ¿Por qué no alcanzó a edificar el templo? Porque David era un hombre de guerra, todo el tiempo se la pasaba en la guerra y en la guerra y en la guerra. Los 40 años, todo el tiempo el pueblo estuvo en guerra con los filisteos y con los moabitas, los amonitas, con todo. El rey David se dedicó a tumbar gigantes, el rey David se dedicó a limpiar el terreno. ¿Estás entendiendo esto? Para cuando llega Salomón, su hijo, Salomón llega en una situación maravillosa, donde el padre le prepara todo para que tenga éxito en su reinado. Entonces todos sabemos, tomando esta base como referencia, todos sabemos que desde el principio la tierra fue contaminada. ¿Y cómo fue contaminada? Por el pecado, ¿verdad? Dios no hizo la mala hierba sale después del pecado. Usted lo puede leer en el libro del Génesis, donde dice la Biblia que espinos y cardos te nacerán por causa ¿de qué? Del pecado. Y todos nosotros sabemos que Jesús llevó en su cabeza una corona. ¿Una corona? ¿Por qué Jesús llevó una corona de espinos? Porque eso estaba significando que estaba llevando el pecado de todos nosotros, y no solamente el pecado de nosotros, sino también trayendo bendición a nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor Jesús quiere usarnos a nosotros, ahora los que ya conocemos la palabra, porque es una bendición los que conocemos la palabra. Cuando usted no conocía la palabra, usted y yo estábamos ciegos, ajenos a la vida de Dios, no entendíamos nada, es más, íbamos en la misma corriente de este mundo, en una vida desenfrenada, en una vida desordenada. No había recato, no había límites, por decirlo de alguna manera, pero un día se enfrentó usted a la realidad de su vida espiritual. Un día le presentaron a Cristo, un día le hablaron del Evangelio. Yo no sé cómo le hablaron, yo no sé cómo usted llegó al Evangelio, pero el haber llegado a Cristo, la vida de usted cambió radicalmente, porque usted ya no es la misma persona. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, le estamos ahora diciendo al mundo que el mundo puede ser bendecido a través del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Por qué? Porque si Dios me cambió a mí, puede cambiar lo demás. Y recuerden que muchas veces lo mal que hay en la tierra es a veces por causa del hombre, por la maldad y el pecado que hay en el hombre, porque el hombre es perverso. ¿Estamos aquí? Entonces, usted una vez que viene a Cristo es asignado, o sea, hay un llamado de Dios para ser parte. Dice el Señor que somos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Diga conmigo, somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y esta situación en la vida no cambia solo con la educación es fundamental, no estamos en contra de la educación, hay que prepararse, hay que ser buenas personas, hay que seguir la economía de este mundo y la educación ayuda bastante, ¿verdad? Pero no es suficiente, por eso es que el Evangelio tuvo que llegar, porque Dios sabía que la educación no era suficiente para cambiar este sistema de mundo en el que nosotros vivimos. Entonces ahora nosotros como cristianos tenemos una asignación espiritual. ¿Y qué es una asignación? Una encomienda. Ahora Dios dice, yo te he salvado, yo te he redimido, yo te he cambiado, ahora tú vas a ser punta de lanza donde tú estés, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu ciudad. Y cuando la gente te ve a ti, lo que yo he hecho en ti, entonces puede ser un testimonio y una inspiración para que otros vengan al conocimiento de Cristo, donde la gente se da cuenta, pues que ya no eres la misma persona, ya no eres el perverso, el malo, y no es que tengas que ser un asesino tampoco, ¿no? Pero hay pecados que realmente no necesitan ser tan extravagantes o tan llamativos para decir que somos malos. Cualquier pecado nos hace pecadores, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Entonces todos hemos pecado, pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros ahora entendemos el camino en que tenemos que tomar. Entonces,
¿qué hago yo para que mi entorno sea bendecido? Pastor, ¿qué hago yo para que mi familia sea bendecida? ¿Qué hago yo para que mi ciudad sea bendecida? ¿Qué hago yo para que mi país sea bendecido? Primero dice el Señor, tenemos que humillarnos delante del Señor. Versículo 14, si se humillare, otra vez, si se humillare, pero no todo el pueblo, porque no todos obedecemos a la palabra. El pueblo de Dios es exclusivamente el que está llamado a humillarse. La gente por naturaleza que no conoce a Cristo no va a tener el deseo que nosotros tenemos. Simplemente las prioridades cambian. Los que conocemos a Cristo sabemos que hay que reunirnos, que hay que buscar a Dios en oración, que hay que vivir en santidad, pero el que no conoce a Dios no tiene esos principios, no los conoce. Entonces, ¿a qué pueblo se refiere? Se refiere al pueblo de Dios, se refiere al que conoce de las cosas de Dios. Y quiero que abran un verso para ir hilvanando esta palabra. Vamos a ir al 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, porque dice, si se humillare mi pueblo, diga conmigo, yo soy el pueblo de Dios. Usted es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí dice el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois, ustedes son linaje escogido. 2, real sacerdocio. 3, nación santa. 4, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. Somos un pueblo adquirido por Dios. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿quién es el pueblo que tiene que humillarse? El que ha sido comprado, el que ha sido redimido, el que ha conocido a Cristo. Ese es el pueblo de Dios. Entonces, es todo aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Todo aquel que reconoce a Cristo, que lo ha salvado, que dice, Cristo es mi Señor. Y ahí yo quiero aclarar algo, que muchas veces nosotros queremos al Salvador, queremos al sanador, queremos al maestro, pero no queremos al Señor y no queremos al Rey, porque Jesús dijo, me llamas Señor, Señor, y no haces. Fíjate lo que dice la Biblia, me llamas Señor, Señor, y no haces. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Entonces, no es que yo diga, Él es mi Señor con mi garganta, no, es que yo viva viviendo en la obediencia para decir que Él es mi Señor. Cuando yo vivo lo que Él me dice, estoy aceptando su reino, estoy aceptando que Él es mi autoridad, estoy aceptando que Él gobierna mi vida, entonces yo me convierto en un pueblo de Dios. ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que es bien importante, saber que si no ordenamos nuestra vida, vamos a afectar nuestro entorno, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda del pecado de Acán? El pecado de Acán, que hizo lo que no debería, guardar lo más preciado de un enemigo, el manto y todas esas cosas en su casa, lo guardó y el pueblo perdía la batalla y el pueblo no daba una, y entonces Josué tuvo que orar y dijo, Señor, ¿por qué no puedo salir adelante? Pues es que hay pecado en tu pueblo. ¿Cómo que hay pecado en tu pueblo? Pues escárbale y te vas a dar cuenta. Y llegaron con aquel que te conté, y eso está en la Biblia. Y dijeron, oye, ¿qué pasó? No, pues es que yo me traje el dinero y me traje el manto y me traje, y sabías que no deberíamos de traer nada del anatema. Dios nos había prohibido traer cosas que no traer. Y esa fue la causa de que el pueblo perdía grandes batallas. ¿Sí estás entendiendo esto, hermano? Entonces, esto es importante que aprendamos nosotros. Ahora, no lo veamos solo como iglesia, véalo como familia. Porque a veces la familia no funciona, porque a veces no está fluyendo como debe de fluir la cosa, porque algo a lo mejor no está bien. A lo mejor hay pleitos entre el matrimonio. A lo mejor uno no se da cuenta porque uno no vive en su casa. Usted sabe cómo vive. Usted sabe cómo está en su vida familiar, en su relación con sus hijos, en su matrimonio, pero Dios sí lo ve. A veces hay discusiones, hay pleitos, hay desavenencias, hay diferencias. A veces de nuestro corazón hay malos deseos. Vaya usted a saber qué. Ese tipo de cosas afecta que fluya la bendición de Dios. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Ahora, vea lo que dice el Salmo 33, versículo 12. Recuerde que estamos hablando sanando nuestra tierra. Y estamos hablando qué hacer para sanar nuestra tierra. Primer cosa, humillarnos delante de Dios. Reconocer que sin Él no la vamos a hacer. El Señor Jesús dijo, sin mí nada puedes hacer. Y el Salmo 32, 12, porque la iglesia, diga conmigo, la iglesia es responsable
de la bendición de su nación. Y ahí puede ser de la bendición de tu familia, de la bendición de tu trabajo. Tú y yo somos responsables, ¿verdad?, de que caigan las bendiciones en nuestra familia. Salmo 33, versículo 12. Mira lo que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es, cuyo Dios es. Hay muchos pueblos, a veces nosotros nos preguntamos por qué hay tanta desgracia. Mira, yo siempre he dicho algo, tómalo como una información a lo mejor, pero yo siempre he dicho algo: cuando vienen las peores desgracias, que se murieron tantos miles de personas, ¿verdad?, que un terremoto aquí, un terremoto allá, y tú vas a encontrar un común denominador, que ese es un pueblo idólatra, que ese es un pueblo que no toma a Dios en cuenta. No sé si me estás entendiendo. Váyase por ejemplo, a la India. Hay muchos lugares en la India. La India por sí tiene 300 millones de dioses. Imagínate, 300 millones de dioses. Desde adorando a la vaca, el río Ganges, las piedras, los árboles. Oiga, en la India se adora, yo no sé a tanta cosa. Imagínate, 300 millones. Y tú ves un pueblo que tiene más de 1,100 millones de habitantes, pero ves una tremenda pobreza marcada, ves mucha desgracia, ves tanto y dices tú, ¿por qué? Porque aquí nos dice la Biblia: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Cuando una nación, cuando una familia, cuando una persona pone a Dios en primer lugar y dice: tú eres mi Dios, yo creo en ti. No, perdónenme lo que voy a hablar, no en la imagen, no en lo que me dijeron aquellos, no en lo que yo pienso, sino en el que hizo el universo, el que hizo el cielo y la tierra. Porque no hay otro Dios, hay un solo Dios, creador de todo el universo, nuestro Padre celestial. Voy a repetirlo: cuando una nación, una familia o una persona dice: tú eres mi Dios y fuera de ti no hay más. Yo hace tiempo vi en un vehículo, ¿verdad?, y me quedé pensando, dice: Dios me cuida, pero ella me protege. ¿Y saben a quién me refiero? ¿A quién me refiero?
tiemblan cuando escuchan la palabra del Señor. Entonces no se trata de creer, sino de obedecer la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén a esto? Ahora, ¿qué quiere Dios? Ok, yo me voy a humillar. Dios me dices que tú eres mi Dios. Ok, yo me humillo, yo creo en ti, yo quiero obedecer tu palabra. Pero ¿qué me pides a mí? Hay versículos que yo quiero que veamos en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Mire lo que Dios le dice a usted para sanar su tierra. Mire lo que Dios pide de nosotros. Amén, hermanos. Miqueas capítulo 6 versículo 8. ¿Qué me pide Dios? Y dice aquí el profeta: oh hombre, y póngale el nombre que sea, o Juan, o Pedro, o Raquel, o Carmen, o lo que sea, póngale el nombre que usted quiera. Dice: oh hombre, Él te ha declarado, Él te ha dicho lo que es. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Dice: solamente que hagas justicia. 2, que ames misericordia. Y 3, una vez más dice Dios: humíllate ante mí. Dice el Señor: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea necesario, porque el que se humilla será ensalzado. No tu autosuficiencia, no tu inteligencia, no tu fuerza, no tu capacidad intelectual, tu capacidad económica. No, yo sé. Mire, Dios no está peleado con el dinero. David era muy rico, Abraham era riquísimo. Dios no está peleado con la riqueza. Dios lo que está buscando son corazones sencillos, humildes, que lo reconozcan en cada área de su vida. ¿Y qué dice aquí la palabra? Solamente 3 cosas pide Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia, ¿y qué más? Y humillarte ante tu Dios. Pero la pregunta es: ¿cuál Dios? Porque a veces usted tiene como Dios muchas cosas que no son Dios. A veces tu Dios es el fútbol. Buenas noches. A veces tu Dios es un artista. Buenas noches. ¿Cuál Dios? ¿Ante cuál Dios me voy a humillar? Pues al que hizo el cielo y la tierra. Todos los demás pues no son nada delante del Señor. Deberíamos nosotros de saber que solamente hay un Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien se quiere humillar ante ese Dios? Ahora, ¿qué es humillarse? Es reconocerlo a Él en todos tus caminos. Reconocer. ¿Te fue bien? Gracias a Dios. Construí mi casa, gracias a Dios. Compré un carro, gracias a Dios. Claro, te esforzaste, trabajaste, hiciste lo correcto, pero humillarse a Dios es reconocerlo, es darle el respeto debido, es tener el temor en nuestro corazón de que lo que yo tengo no fue por mi fuerza y mi capacidad, sino porque Él estuvo conmigo. ¿Sí estás entendiendo esto? Porque de Dios es ordenar los pasos del hombre, los designios del hombre. Alguien dijo por ahí: uno pone, pero Dios dispone. Usted puede proponer muchas cosas, pero quien tiene la última palabra definida para nosotros es Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces usted tiene que entender eso. Ahora, vea otro versículo que dice la palabra en el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 27. Estamos hablando de que si yo quiero sanar mi tierra, necesito humillarme delante de la presencia de Dios. Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre ¿llevar qué? Llevar el yugo. ¿Y qué es un yugo? Lo que une a las yuntas. ¿Estás entendiendo esto? Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice: llevar mi yugo. Llevar mi yugo sobre ustedes. Cuando yo pongo a Jesús en mi vida, que Él es el que gobierna, que Él es el que manda, ¿quién es más fuerte? ¿Usted o Jesucristo? ¿Quién es más poderoso? ¿Usted o Jesucristo? Dice el Señor: llevar mi yugo. Cuando usted permite a Jesús ordenar su vida, guiar su corazón, hacerle a usted por obediencia, no por miedo, por obediencia, porque Él con amor nos ha cambiado. ¿Amén o no amén, hermanos? Él no nos cambia por miedo, por temor. ¿Alguien sirve aquí a Dios porque hay infierno? Porque... Buenos días. Servimos, es que hay infierno. No, usted no sirve a Dios porque hay infierno. Sírvale por el amor que le ha demostrado. No, eso no lo hizo para usted. Diga conmigo: eso no lo hizo para mí. ¿Sabes para quién hizo el infierno? Para el diablo y sus demonios. ¿Y quién es saber? El que los quiera seguir. Porque Dios ha puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte. Dice el Señor: escoge la vida
para que vivas y no la muerte para que mueras. Él te pone delante de ti para que tú escojas, porque tú tienes la capacidad de decisión, tú tienes el libre albedrío de decidir, yo sí quiero o yo no quiero. Quiero seguir mi camino o quiero seguir lo que yo quiera hacer, mi voluntad, pero no quiero seguir el camino de Dios. Tú eres quien decide. ¿Estás de acuerdo con esto? Ahora, dice aquí, bueno le es al hombre llevar, otra vez, ¿llevar qué? O sea, ¿es bueno o no es bueno? Claro que sí, porque ustedes desde que conocen la palabra, desde muy joven tal vez que llegó la palabra. Yo he visto cristianos que luego se lamentan y dicen, pastor, yo me lamento no haber conocido a Cristo desde antes. Me lamento haberle dado mi vida al enemigo. Me lamento haber derrochado mi tiempo en lo malo, andando en cosas que no dan gloria a Dios. Hoy yo oigo cristianos hoy que dicen, pastor, yo quisiera haber conocido a Cristo de joven. ¿Alguien deseó haber conocido a Cristo de joven? ¡Gloria a Dios! Sí, ¿por qué? Porque a veces, con todo respeto, ya no podemos, ya estamos mermados. Ya apolillados no. Ya estamos mermados. Ya no es lo mismo 60 o 70 años que 20 años. Porque el de 20 tiene fuerzas, digo en el rancho, fuerzas para darle a Dios. Pero ya uno con 70 años, claro, si usted se cuida y se vitamina y todo eso, sí, gloria a Dios, le va a dar vitalidad al Señor. Pero todo el tiempo que perdiste sin hacer la voluntad de Dios, todo el tiempo que perdiste sin corregir tu caminar, oiga, eso es lamentable, pero nunca es tarde para servir al Señor. Nunca es tarde para corregir el camino. Nunca es tarde para pararnos en la brecha y hacer la voluntad del Padre. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Entonces, número 2, no solamente humillarnos, pero dice, y orar. Regrésese a Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y orare, ¿estamos aquí? Y dice o no dice, y orare. Amén. ¿Sabe usted que la oración es un acto de humildad? La oración es un acto de humildad. Las personas que no oran le están diciendo a Dios que no lo necesitan. Las personas que no oran son personas independientes que están diciendo, yo puedo, yo soy autosuficiente. Sin embargo, el pueblo de Dios, el que conoce a Dios, sabe que hay una responsabilidad de orar a un Dios todopoderoso. Ahora, ¿por qué tengo que orar? La Biblia me dice muchas cosas, pero yo más voy a mencionar una. ¿Qué nos dice la Biblia? Vea 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, porque aquí dice que tenemos que humillarnos, pero también que tenemos que orar. ¿Cuántos queremos nuestra familia bendecida? Levante su mano. ¿Quién quiere su familia bendecida? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Orar. Orar por tu familia, por esos proyectos, por tus hijos, por tu negocio, por ti mismo. O sea, uno tiene que orar. Eso es lo que dice el Señor. Pero mira, algo más que dice aquí en 1 Timoteo 2, versículo 1. Dice, exhorto, dice Pablo, les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan y acciones. ¿Por quiénes? Por todos, por los malos, sí, también por los malos, Señor. Esos que andan cobrando pisos también, Señor, tócalos y cámbialos con un cable de 440, Padre, en el nombre de Dios. Nosotros tenemos que orar por todos, porque anda vendiendo droga, ¿o no es cierto? Tenemos que orar por todo ese tipo de gente, hermano. Yo no entiendo eso, por qué andan haciendo eso, pero hay un Dios que un día los va a juzgar, nosotros no. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Vamos a ir, no vamos a ponernos a igual que ellos, no, pues la cosa se pone peor. Pero sí puedo orar, porque la oración cambia las cosas. Dice, oremos por todos los hombres. Versículo número 2. Pero no solamente por ellos. ¿Por quién es más? ¿Por quién es más? Por los reyes. El rey de España, el rey Juan Carlos, su esposa, sus hijos, William y no sé quién más. Orar por los reyes. Y dice, y por todos los que están en eminencia, los presidentes, los gobernantes, por ellos, que no me gusta cómo es el presidente que esté, pues que no te guste, pues a mí no me gusta, ora por él, que Dios lo bendiga, es mi presidente. Es como el papá, que no queremos que sea nuestro papá, y a veces le dice el hijo a la mamá, ¿no te pudiste haber encontrado a lo mejor?
Pues aunque no quieras es tu papá. Y luego el hijo igualito es el que más se parece a él. ¿No es cierto, hermano? Aunque no nos guste a veces el sistema de gobierno que hay, ¿qué tenemos que hacer? Orar. En lugar de juzgar, en lugar de condenar, orar, Señor, el gobierno no está haciendo bien las cosas, Señor, y si está haciendo bien las cosas, qué bueno, dale más sabiduría para que haga más cosas buenas por esta nación. Dice Dios, si mi pueblo orare, uno puede cambiar las cosas orando, el ambiente cambia orando. ¿Sí estás entendiendo esto en esta mañana? ¿Cómo puedo sanar mi tierra, mi familia y mi vida? Humillándome y número 2, orando delante de la presencia del Señor. Y mira lo que dice el versículo 2, orando por los que están en eminencia, ¿para que qué? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Es que hay mucha injusticia, es que hay mucha violencia, es que hay mucha corrupción. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que orar. ¿Para qué? Para que eso se acabe y que llegue en un momento dado la mano de Dios y que dé sabiduría y que ponga la estrategia y que les dé entendimiento. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? El deber de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, diga conmigo, nuestra responsabilidad es orar por todos ellos, los que están allá en las autoridades, los legisladores ahí, que no le den la última firma porque es una ley, Señor, y tú sabes lo que vas a hacer, Padre, y nos encomendamos y orar y poner en las manos de Dios todo lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, los secretarios de Estado, el gabinete del presidente. Es más, todos deberíamos orar para que el próximo gobierno y el gabinete que tenga, pues sea un gabinete que Dios permita que sea su santa voluntad. Amén o no amén. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Para que vivamos quieta y reposadamente, que es lo que queremos vivir en paz. ¿Alguien quiere vivir en paz? ¿Alguien quiere vivir tranquilo? Claro. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por nuestras autoridades, Señor, que se dejen de cosas y que se dejen de tener malos pensamientos. Señor, tú eres el que cambias la mente, tú eres el que cambias todo. Amén o no amén, hermanos. ¿Alguien sabe de un rey que se durmió rey y se levantó güey? ¿Qué dice, pastor? Sí, ahí está en la Biblia. Un rey que se durmió rey, pero se levantó buey por orgulloso y por soberbio. Y Dios le dijo, 7 años estarás en el campo comiendo como los animales. Y ese rey, las uñas le crecieron más grandes que el gavilán. El cabello, era una persona irreconocible. Ese hombre era muy soberbio. Fue el rey Nabucodonosor. Hasta que un día entendió y se humilló delante de la presencia de Dios. Porque ya Dios le estaba hablando y le había hablado, pero él seguía con la soberbia. Pueblo de Dios, cuando la iglesia ora, ¿sí me están oyendo, iglesia? Cuando la iglesia ora, Él puede cambiar las cosas. Él puede, amén o no amén, iglesia. Él puede cambiar las circunstancias, no por capricho de nosotros, sino por su perfecta voluntad, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Alguien sabe lo que es bueno para nosotros? Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Amén o no amén, hermanos. Entonces, la oración, diga conmigo, la oración me hace vivir en paz y me hace sentir la presencia de Dios. Ahora, versículo 3, ahí mismo, mira lo que dice el 3, porque ¿es bueno orar por los presidentes? Es bueno. ¿Es bueno orar por los gobernantes? Es bueno. Es bueno orar por los secretarios y más por los de Hacienda, ¿verdad? Que no anden fiscalizando cada rato. Buenas noches. Es bueno. ¿Por el secretario de salud? Es bueno. ¿Por el de educación? Es bueno. Aquí lo dice la palabra, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Entonces, la iglesia que somos nosotros, el pueblo que somos nosotros, juega un papel muy importante en el rol de la vida de una nación, de una ciudad y de una familia. Es la iglesia. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Somos ese reflejo de Dios sobre la tierra. Amén, hermanos. Y son cosas hermosas. Yo, por ejemplo, tengo añoranza de muchas cosas. Cuando yo me convertí, yo siempre oía cosas muy hermosas y las sigo oyendo, pero ya no tanto, ¿verdad? Y estoy orando, por eso dije que es una añoranza. Yo oía grupos musicales que querían, se desvivían por tocar en campañas cristianas, ¿verdad? Andaban buscando quién hiciera campañas para ir a tocar con su música. Hoy hay músicos que no quieren tocar en la iglesia, andan tocando en los bares.
Oye, no sé si me estás entendiendo. Oye, hermano, que queremos una campaña aquí y películas acá y hacer esto acá y vamos a llenar el estadio. Yo me acuerdo hace muchos años, allá en los 80 y tantos, vamos a llenar el estadio y el día que convocamos a los estadios, nadie fue. Faltó mucho para llenar el estadio de Tamaulipas. Escúchame lo que te digo. ¿Por qué está hablando eso, pastor? ¿Qué tiene que ver eso que está hablando, pastor? Porque es importante que la iglesia se envuelva en los asuntos de la ciudad. Es importante que la iglesia sea la luz. Es importante que la iglesia marque el rumbo por lo que una nación debe de caminar. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, una tierra sana, diga conmigo, una tierra sana es el resultado de una iglesia avivada. ¿Y qué está haciendo o qué está diciendo, pastor? Que la iglesia tiene que evangelizar. ¿Por qué hay tanto borracho? Porque no estamos evangelizando. ¿Por qué hay tanto drogadicto? Porque no estamos evangelizando. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque no estamos evangelizando. Nosotros somos la contra de lo malo. Dios ha puesto en nosotros, amén o no amén, iglesia. Dios le ha dado a la iglesia el Espíritu Santo y el Espíritu Santo desea que la gente sea salva. Así que cuando hay una iglesia avivada, hay una ciudad bendecida. La familia sana también es el resultado de una iglesia avivada. El matrimonio sano es el resultado de una iglesia avivada también, de una iglesia con poder, de una iglesia que ora, de una iglesia que se humilla, de una iglesia que se postra. No sé si me estás entendiendo. De una iglesia que le hace frente al pecado, de una iglesia que está declarando la palabra, de una iglesia que se para en la brecha a interceder. Como dice la escritura, me fui a buscar entre los hombres que hubiera alguien que hiciese vallado y se pusiese en medio para ser barbecho, para ser intercesor. Y dice el Señor, pero no lo hallé. Dios está buscando gente que quiera orar. ¿Quién dice amén, hermanos, en esta hora? Diga, yo estoy dispuesto, Señor. Ahora, me viene algo a memoria para hablar esto. ¿Alguien se acuerda de Jonás? ¿Se acuerdan que Dios le dio una instrucción a Jonás para ir a dónde? A Nínive. ¿Y a qué lo mandó? A predicar. Porque era una nación que mala, perversa. Dios le mandaba profetas, los mataba. No querían nada con Dios. Adoraban a cuanto Dios se les pegaba la gana. Y Dios amaba a ese pueblo. Mira, yo veo la misericordia de Dios a cada rato. ¿Alguien puede ver la misericordia de Dios? ¿Puedes ver la misericordia? Yo sí la veo, porque aunque somos pecadores, la gracia sigue sobreabundando. Aunque hay maldad y aunque hay perversidad, la gracia de Dios sigue viniendo sobre nuestra nación. Entonces, Jonás fue enviado a una nación idólatra, a una nación que mataba profetas, a una nación malvada, a una nación pervertida. Y Dios dijo, Jonás, quiero que vayas a predicar a esa ciudad. ¿Y alguien me puede decir qué hizo Jonás? ¿Alguien me puede decir qué hizo Jonás? Agarró un crucero a las Islas Turquesas, así lo dice la Biblia, pagó el boleto y se subió al crucero, y como dice la canción, en el mar la vida es más sana, en el mar todo es bello. Y allá estaba él en su camarote, durmiendo. Cuando de repente, ¿qué sucedió? Una tempestad. Y los tripulantes estaban con miedo. Y dice la palabra que echaron suertes, o sea, ellos estaban pidiéndole a su Dios. Y se levanta Jonás y le dice, ¡hey, dormilón, levántate que no ves que nos vamos a ahogar! Y Jonás sabía de dónde venía el asunto. Escúchame lo que te digo. Cuando él se levanta, él dice, no estén batallando, hombre, échenme a mí al agua. Yo sé que el que me anda buscando es el de arriba, porque me mandó a predicar y yo me vine para otro lado. Fíjate nada más. ¿Estás entendiendo esto? Lo mandó a dar un mensaje y en lugar de ir a dar la palabra, él se fue de vacaciones. A veces, hermanos, a veces no es tiempo de vacaciones. A veces es tiempo de guerrear, es tiempo de pelear, es tiempo de pararnos firmes. No sé si me estás entendiendo. ¿Y qué sucedió con Jonás? Note usted, hermanos, el pecado de desobediencia que hubo en él. Lo mandó Dios para un lugar y él se fue para otro. ¿Qué te está mandando Dios a hacer a ti? Hazte esa pregunta. No me la conteste. ¿Qué te está mandando Dios a hacer a ti que no estás haciendo y que estamos desobedeciendo tal vez? Tenemos que ser obedientes al Señor. Recuerde que la obediencia trae bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, ¿cuál fue el detalle? El detalle es que cuando se lo traga el pez, no sé si fue ballena, cachalote o yo no sé, lo que haya sido que se lo haya tragado, pero ahí adentro de ese pez, ¿qué hizo Jonás? ¿Alguien me dice qué hizo Jonás? Ahora, te voy a preguntar, ¿es cómodo orar adentro de un pez?
Los jugos gástricos, que es con lo que procesa el alimento aquel mamífero, arden, hermano, porque son jugos gástricos, arden. Yo creo que Jonás no estuvo tranquilo. Yo creo que no podía haber estado, ¿verdad?, en el vientre y se estaba moviendo por todo. Aquí la Biblia dice cómo estaba Jonás. Dice que las algas le rodeaban. Yo no sé. Ahora, ¿crees esa historia? Se te hace increíble, ¿verdad? Pero es real. Si Dios dice que se lo tragó un pez, yo lo creo. Amén o no amén. Y él entonces no estaba cómodo orando. Pero sabes, cuando él sintió la muerte, cuando él sintió que ya se estaba yendo, ya sabes por dónde, o sea, ya. Mira, ¿cuántos días estuvo Jonás en el pez? ¿Cuántos días estuvo Jonás en el pez? Ahora, ¿alguien se puede pensar tanto tiempo ahí orando? ¿Cuándo es que debió haber hecho la oración? ¿Antes o después? Otra vez, ¿cuándo es que debió haber hecho la oración? ¿Antes o después? Antes. ¿Sabes cómo somos nosotros? Nunca oramos hasta que tenemos el problema encima. Nos olvidamos, nos llevamos una vida tranquila, una vida calmada, una vida, no, pues sí, pues que oren los demás. Ay, pues no tengo tiempo. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo que no tienes tiempo? Ponte a pensar. ¿Sí saben ustedes que el celular le dice el tiempo que usted pasó en el celular? ¿Sí saben ustedes que hay una forma de darte cuenta cuánto tiempo pasaste en el celular por día? Yo quiero que lo hagas cuando llegues a tu casa. Y si no sabes, pregúntale al que sepa. Dile, oye, ¿me puedes buscar aquí cuánto tiempo me pasé en el celular ayer? Y te va a decir 4 horas y media. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuánto tiempo oré a Dios? Y nos la pasamos. Buenas noches. Escúchame lo que te estoy diciendo. Pastor, yo no vine a que me regañen. No lo estoy regañando. Estoy hablando lo que dice el Señor. ¿Qué tengo que hacer para sanar mi tierra? ¿Dios quería bendecir a Nínive, sí o no? ¿Quería destruirla? ¿Quería bendecirla? Sí. Pero ¿qué hizo él? En lugar de orar, en lugar de llevar la palabra, se fue de viaje, se fue de vacaciones. Y ahora, cuando debió haber orado antes, estaba orando ahora en una condición crítica, porque no es cómodo orar adentro de un pez. No es cómodo. ¿Sí me estás entendiendo esta mañana? No es cómodo orar cuando estamos teniendo el problema, porque se siente el dolor, se siente la aflicción. Yo le digo en esta mañana como pastor, no ore cuando tenga el problema. O sea, no espere a que la ballena se lo trague para orar. Quiero que le digas al que está a tu lado, no esperes a que te trague la ballena, dile. Dile, porque ya anda cerquitas. ¿Usted cree que si no hubiera venido la tormenta y Jonás sabía por dónde venía el asunto? Porque él sabía, él sentía, mira, hay algo que el Espíritu Santo pone en el corazón que es redarguir. Usted sabe cuando usted necesita hacer algo y no lo hace y lo posterga y lo posterga. Oye, es tiempo de hacer esto, es tiempo de hacer lo otro, y no lo hace y no lo hace. Viene el colapso y dice, ay Señor, perdóname. Y dice Dios, te estaba diciendo que lo hicieras y no lo hiciste. Hay ocasiones que Dios te llama a un periodo de oración, a un periodo de ayuno. No tienes que ayunar 30, 40 días, un día o 2 o 3 días. ¿Por qué? No sé. Hay testimonios poderosos de gente que dice, no sé por qué Dios me está diciendo que ayune y que ore. Y después de que ora y ayuna, se da cuenta por qué. Porque se vino una tormenta sobre su vida. Y es cuando la persona dice, por eso, Padre, me avisaste que orara y ayunara antes, ¿sabes? Porque Dios te ama. Dios quiso bendecir a Nínive, pero este hombre se fue por otro lado. Este hombre desobedeció la palabra y allá Dios, ¿estás entendiendo, iglesia? ¿Qué hizo el gran pez después de haber orado? ¿Qué hizo la palabra? Lo vomitó a la orilla de ¿dónde? ¿A la orilla de dónde? Quiero que vaya a Jonás capítulo 2. Ya voy a terminar esta mañana. Ya tengo 50 minutos predicando y no he empezado a predicar. Padre Santo de la Gloria. ¿Me dan chance 10 minutos, hermano? Levanten la mano si me dan chance 10 minutos. Porque no, muchos no la levantaron, nomás le hicieron así. No, a ver, levanten su mano. ¿Me dan chance o no me dan chance? Gloria a Dios. Jonás 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Versículo 2, y dije, invoqué en mi angustia a Jehová.
y Él me oyó. ¿Sabes qué? Él nos oye. Aunque somos malos, Él nos oye. Aunque a veces somos indiferentes, Él nos oye. Porque dice el Señor, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo vuestro corazón. No importa aunque estés en la angustia, en la enfermedad, en el dolor. Y dice Jonás, en la angustia invoqué a Dios y Él me oyó. Desde el seno de los que van a la sepultura, o desde el Seol clamé, y mi voz, hay algunas veces, iglesia, que Dios permite la aflicción, no para destruirte, no porque no te ame o porque no te quiera, sino para darte una lección en tu vida. ¿Sí me estás entendiendo esto? Hay veces que viene, perdóneme lo que voy a decir, hay veces que vienen los coscorrones de Dios, no porque no te quiera, porque te ama. Porque en medio de la lección que estás, ¿tú crees que Jonás no entendió? Super mega entendió. Que el momento, yo pienso que si Jonás no se hubiera arrepentido, pues ni sale del pez de ahí, del gran pez. Simplemente se lo tragó y se acabó. Y adiós mundo. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? ¿Sí estás comprendiendo esto? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, cuando Dios permite la aflicción, es para darnos una lección. Él reconoció que no fue lo correcto lo que hizo. Él desechó la voz de Dios y por causa de haber desobedecido a Dios vino la aflicción, pero en medio de esa aflicción Él clamó a Dios. Ahora yo le hago unas preguntas. ¿Cuántos queremos bienestar? ¿Cuántos queremos bendición? ¿Cuántos queremos salud? ¿Cuántos queremos prosperidad? ¿Cuántos queremos buenos tiempos? ¿Cuántos queremos paz? Humillémonos y oremos delante de Dios. Humillémonos y oremos delante de Dios antes. ¿Me están oyendo? El refrigerador está lleno. Escúchenme por favor. El refrigerador está lleno. Gracias, Señor. Gracias porque puedo escoger entre jamón de pavo y jamón de pierna, Padre. Gracias porque me puedo tomar juguito, refresquito, un electrolitos o yo no sé. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. No esperes a tener el refrigerador vacío para llorar, Señor. No tengo nada. No. En la abundancia, dale gracias. Te levantaste, escúchame lo que te digo. Te levantaste de la cama, dale gracias. Porque pusiste tus pies, porque hay gente que no se puede levantar. De pronto hay mañanas que la gente no se levanta y si se levanta, se levanta mareada, así como que se me subió el colesterol o lo que sea. Y ya, no se levantaron. Y empieza un colapso. Cuando tú te levantes, demos gracias a Dios cada mañana. Voy a hacer mi propia versión. Por un día nuevo damos gracias a Dios. ¿Alguien ha oído esa canción? De mi amigo Roberto Carlos. Pastor, pues entonces, ¿qué música oyen ustedes, hermanos? Es que son jóvenes ustedes, ¿verdad? Dele gracias a Dios porque se levantó, porque tiene que comer, porque tiene trabajo. A lo mejor no es el trabajo que quieres, porque no te está redituando, pero por lo menos tienes para salir adelante en lo que tú necesitas. No estés, Dios quiere que ores antes, no después. ¿Sí me estás oyendo? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, cuando nosotros nos humillamos, podemos orar y reconocer a Dios en los grandes y pequeños proyectos. ¿Tienes un proyecto de trabajo? Señor, está en tus manos. Señor, si se firma, a tu nombre gloria, y si no se firma, tú sabes por qué no se firmó el proyecto. Amén, hermanos. Sales de viaje, Señor, estoy en tus manos. Voy a salir porque tú me permites que yo salga de vacaciones. Vas a terminar la loza de tu casa, dale gracias a Dios. Tienes una convivencia con tu hijo, con tu hija que va a cumplir años, gracias a Dios que te dio la oportunidad y la bendición de tener para invitar a tus seres queridos. Señor, gracias porque no pensaba hacerle nada, pero tú me proveíste, tú me ayudaste, tú me diste, Señor. Gracias, y con alegría puedo compartir y puedo bendecir a los que me rodean y a los que me aman, Señor. Y a los que no me aman también, porque luego se aparecen los que no nos aman, pero también les damos, Señor. Número 3, ya voy a acabar.
¿Qué hago para sanar mi tierra? Humillarme, orar, vaya a 2 Crónicas 7:14 y buscar el rostro de Dios. Ese es el tercero. ¿Qué hago para sanar mi tierra, mi familia, mi vida? Buscar el rostro de Dios. ¿Estás entendiendo esto? Salmo 27, versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón, dice el salmista David, mi corazón ha dicho de ti, buscad, tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. Y luego mire lo que dice el 9. No escondas tu rostro. ¿De qué? Porque pareciera ser que a veces le buscamos y no lo hallamos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, a mí no me oye? Dios está enojado conmigo. Es que le pido, es que hago esto y pareciera que no es que esté, tal vez sí está enojado contigo, pero necesitas reconciliarte con Él. Entonces, ¿qué dice Dios para sanar mi tierra? Busca mi rostro. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Su presencia. ¿Qué es lo que tengo que buscar? La relación con Él, que lo amo, que le sirvo con todo mi corazón. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Amén. Tú siempre vas a encontrar en la Biblia algunas cuestiones simbólicas o retóricas, el brazo de Dios, la mano de Dios. ¿Alguien ha leído esos versículos? Dice, el brazo de Dios no se ha cortado y la mano de Dios acá. Siempre que tú veas la mano y el brazo en una forma retórica o simbólica en la Biblia, pues habla de provisión, habla de sustento, habla de protección. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? Habla de cosas poderosas que hace Dios en favor de su pueblo. Pero cuando tú ves en la Biblia la palabra, el rostro de Dios, habla de intimidad, habla de ser amigo, habla de estar cerca, habla de tener compañerismo. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Compañerismo, que estemos con Él, que lo busquemos, que lo adoremos, amén, que lo glorifiquemos. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Esto es importante. Mire, el Salmo 63, versículo 1. ¿Cómo voy a buscar el rostro de Dios? Ya estoy a punto de terminar, ténganme paciencia. ¿Cómo busco el rostro de Dios? Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada, ¿qué? ¿Cómo voy a buscar el rostro de Dios? Orando. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela en tierra seca, árida, donde no hay aguas. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mira, temprano. Ahora, ¿qué es temprano? Todos los expertos, todos los que saben y conocen Biblia, hay una hora tan poderosa para orar, y te voy a decir algo que nunca había dicho, pero te lo voy a decir y espero que lo tome en cuenta. Una hora poderosa para orar delante de Dios son las 3 de la mañana. Cuando no puedas dormir a esa hora, checa tu reloj. Y si son las 3, no te despertaste por casualidad. Dios te está diciendo, búscame. Y no te tienes que hincar si no quieres, pero ahí, sentado en tu cama, en tu sillón, Señor, aquí estoy. No sé qué planes tengas conmigo, no sé qué es lo que quieras de mí, pero aquí estoy, Señor. Bendiga nuestro día. Y ahí comienza a buscar. ¿Qué dice el versículo? De madrugada. No te oigo. Dice ahí, de madrugada te buscaré. A las 3 de la mañana. Buscar el rostro de Dios. ¿Sabes cuál fue el fracaso del rey Saúl? Que nunca buscó la presencia de Dios. 20 años, la mitad de su reino. ¿Todavía me están escuchando, iglesia?
La mitad de su reino nunca buscó la presencia, el rostro de Dios. Nunca. Abandonó el arca del pacto allá en un terreno olvidado hasta con los filisteos. Todo el tiempo se la pasó mortificado, preocupado, amedrentado, con miedos, con nerviosismo. ¿Sí estás oyendo, iglesia? Porque nunca buscó la presencia de Dios. ¿Cuándo es? Escucha lo que digo. ¿Cuándo es que estamos a veces quejumbrosos, que estamos ahí, que ni siquiera nos aguantamos nosotros? Cuando estamos ajenos a buscar la presencia de Dios. Cuando hemos descuidado el rostro de Dios. Y vuelvo a repetirlo, no es para conocer cómo es Dios, no. Habla de intimidad, habla de camaradería, habla de acercamiento, habla de que es mi amigo. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios, hermanos? Si queremos ser amigos de Dios, hay que buscar el rostro del Señor. Y ese fue el fracaso del rey Saúl, que nunca buscó de la presencia de Dios. Mira lo que dice Primero de Crónicas, por favor, capítulo 10, versículo 13. Aguántenme un poquito. ¿Todavía me tienen paciencia, hermanos? Primero de Crónicas 10, 13. ¿Cómo busco el rostro de Dios? Orando, leyendo la Escritura. Muchos no tienen el hábito de leer la Escritura, pero cuando leen la Escritura, ahí usted está conociendo el rostro de Dios, cómo es Dios. Ahí Dios le habla a usted en la Escritura. Hay que leer la Escritura. Amén, hermanos, porque ahí nos revela quién es Dios y cómo es Dios. Primero de Crónicas 10, versículo 13. Así murió, ¿quién? Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó la palabra, porque le dijo, ¿haz esto? No, es que yo pienso que hay que hacer esto. Ah, bueno, sígale en su rebeldía. Hermano, ¿necesitas esto? No, hermano, así estoy bien. Usted no conoce mi corazón, o usted conoce mi corazón. No, ya cuando la gente te dice eso, pues nomás dale gracias, Señor, pues, gracias, Señor, por la vida de mi hermano, y Dios te bendiga. A veces hay rebelión en el corazón. Dice, no guardó la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque ¿qué? ¿A quién consultó? El rey de Israel consultó a una adivina, a una bruja, a una hechicera, a una medium, a una espiritista. Y tú dices, ¿cómo es posible que un rey, conociendo a un Dios todopoderoso que le dio testimonio, haga esto? Porque descuidó la presencia de Dios. Yo conozco, ¿están oyendo, iglesia, en esta mañana? Yo conozco muchos cristianos que cuando no están bien metidos con Dios, porque a veces dicen, es que Dios me falló, es que Dios no me contestó, es que, y se desesperan y quieren que Dios le responda rápido. Oye, vamos acá, no, es que sí, y terminan en las manos del brujo y del medium, del hechicero, y ahí los engancha el enemigo y les da una arrastrada tremenda que ni para qué le cuento. Este rey cayó en lo más bajo. ¿Por qué? Porque descuidó la presencia de Dios. Cuando usted descuida la presencia de Dios, viene el colapso en tu familia, en tus finanzas, en nuestra ciudad, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Versículo 14, y no consultó a Jehová. En lugar, él estaba teniendo la papa caliente. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema, hermano? ¿Qué hacemos nosotros? Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ya no voy a predicar. Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos un problema, hermano? Pues le decimos a la comadre, al compadre, al psicólogo, a la psiquiatra, al psiquiatra. Le decimos, vamos a hablarle al brujo que sale ahí en el de televisión. Llame al 1-800 no sé qué para dar una consulta. La primera es gratis, después de los 5 minutos, después de los 10 ya son tanto. Pues, y le anda picando a todos lados. ¿Sabes por qué? Porque ha descuidado la presencia de Dios. Pero cuando usted tiene un problema, ¿qué tiene que hacer? Consultar a Dios. Señor, yo no sé esto, no entiendo, no tengo capacidad, me siento colapsado, Señor, me siento rebasado. Dime qué hago, a dónde voy, qué hago, Señor. Ya no sé para dónde ni cómo, Señor. Y Dios te va a dar la respuesta. ¿Qué hizo Saúl cuando se le vino el colapso en su reino? En lugar de buscar el rostro, mira lo que dice el 14, y no consultó a Jehová, y por esta causa, ¿qué? ¿Por esta causa qué? Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y a veces usted dice, ¿por qué al hermano fulano le da? ¿Y por qué el hermano siempre está en bendición? ¿Y por qué? Pues nomás pregúntate, ¿por qué? Porque está buscando el rostro de Dios.
Porque está buscando la presencia, porque le está dando prioridad al Señor. Mire, hasta que no, ¿sí están oyendo todavía, iglesia? Hasta que no se nos colapsan las cosas, empezamos a voltear para arriba. No mire para arriba cuando esté colapsado, mire antes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alce su rostro hacia Dios y vea al Señor, y busque del rostro de Dios, y busque de la presencia de Dios, y acérquese a Dios. Amén o no amén, iglesia. Aunque tenga y aunque no tenga, usted busque el rostro de Dios. Le está yendo mal, busque el rostro de Dios. No solo cuando le va bien, porque están los dos lados. Al que le va bien, oh, mi Dios me da, mi Dios me da. Y cuando no le da, hermano, ya no viene. No, hermano, es que traigo problemas. Pues con mayor razón, hombre, atícele al carbón aquí, pélese las rodillas, busque de la presencia del Señor. No cuando tenga, también cuando no tenga, dele gloria a Dios. ¿Quién dice amén, iglesia? Saúl nunca buscó la voz de Dios, nunca buscó la presencia de Dios, nunca buscó el rostro de Dios, hermano. Tal es así, lo voy a repetir, 20 años, tú sabes, diga conmigo, 20 años. ¿Tú sabes lo que son 20 años olvidar el arca del pacto? Por favor, ¿tú sabes lo que son 20 años? Hermanos, ¿está entendiendo esto? ¿Alguien puede estar un mes sin buscar a Dios, hermano? Que no ora, no. ¿Alguien se siente mal cuando no está conectado con Dios algún tiempo? Que no te congregaste, no leíste la palabra, porque traes tus broncas, ¿verdad? No lees la palabra, ni al culto menos y menos que el pastor, pura pedidera que tiene ahí. No, ¿para qué le voy a ir? Ni vienes al culto, ni oras, ni lees la Biblia, ni nada. O sea, tú andas desconectado. ¿Puedes vivir así? Hay algunos que sí. Viven y se la pasan campechanamente, tranquilamente. Pero hasta que se les colapsa su reino, se acuerdan que hay un Dios que los ama. Y es entonces cuando debieron haber hecho desde el principio lo mismo. Lo que están haciendo era lo que debieron haber hecho al principio, lo están haciendo ahora. Por favor, 20 años no fue nada fácil. ¿Y qué fue lo que hizo David el primer día de su reinado? ¿Qué fue lo primero que hizo David? ¿Trajo qué? El arca. Hizo una fiesta. Hizo fiesta para Dios y dijo, no, yo lo que quiero es la presencia de Dios. Yo no quiero comenzar mi reino sin la presencia de Dios. Yo te digo algo en esta mañana, no empieces tus trabajos sin antes buscar el rostro de Dios. Señor, aquí estoy en tus manos, me encomiendo en tus manos, salgo en tu nombre, regreso en tu nombre con la bendición tuya, Señor, y en el nombre de Jesús, mi familia, mi casa, mi hogar y todo lo que yo emprenda, Señor, para gloria tuya. ¿Sí me estás entendiendo en esta mañana? Nunca hagas nada sin Dios. Nunca hagamos nada sin Dios. Y David trajo el arca a la casa a Jerusalén. ¿Y quién lo criticó? Milca. Y le dijo, ay, mira qué ridículo estás haciendo. Ay, qué descarado. Ay, no, qué vergüenza me da de ver que el rey ahí anda ahí casi sin ropa. Ay, no, mujer, cállese la boca, porque por causa del Señor yo me haré más vil. Y siguió remolineando, me haré más vil por causa del Señor. Y trajo la presencia de Dios a Jerusalén, a la ciudad de Dios. No importa, escúchame lo que te digo. No importa que alguien te juzgue, te critique, que eres fanático, que no te pierdes un culto, que te das golpes de pecho y que no sales de ahí y eres igual, eres una víbora. Perdón, no, que de nada sirve que vayas, ahí nomás cambias de pellejo, pero sigue siendo víbora y que no sé qué. No importa que te digan lo que te digan. Tú sabes tu negocio con Dios. Tú sabes tu asunto con Dios. Tú sabes lo que estás haciendo. Pero que el diablo no venga con esos cuentos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, es bueno buscar el rostro de Dios. Otra vez diga, es bueno buscar el rostro de Dios. Y por último, regrésate a Crónicas 7:14, por favor, y con esto acabo. Y dice la palabra, y se apartaren de sus malos, o se convirtieren de sus malos, y se convirtieren de sus malos caminos. La santidad de Dios siempre traerá bendición a la familia y a la iglesia. Otra vez, la santidad de Dios siempre traerá bendición a la familia y a la iglesia. Somos una nación santa. ¿Sabes qué significa la palabra iglesia? Sacados del pecado para consagrarlos a Dios. Eso significa eclesia.
¿Qué es una eclesia? Que es de donde viene la palabra iglesia. Sacados del pecado para consagrarlos a Dios. Somos consagrados para Dios. Esa es la obra de Dios en nosotros. Pero dice, apártate del mal. Busca la paz y síguela para que tus días sean prósperos y bendecidos. Dice, cuando ellos se conviertan de sus malos caminos, cuando dejen lo malo. ¿Sí me están oyendo, iglesia? Yo te voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar, por eso ya voy a terminar, porque si no les gusta, pues olvídate. Y se convirtieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero que vayas al primer libro de Crónicas, Corintios, perdón, se parecen pero no, primero de Crónicas 5:9. ¿Qué significa convertirme de mis malos caminos? Dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo que Dios aborrece. No contaminar mi corazón. Si usted golpea a su esposa, ya no la golpee. Si usted la maltrata, ya no la maltrate. Si usted debe dinero, pague dinero, no sea tracalero, no sea tranza. Si usted es grosero, déjese ya de estar hablando groserías, porque le puede dar cáncer. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Escuche lo que le estoy diciendo. Deje las groserías. Dice el Señor, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Que cuando hablemos, dijo Pablo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Esto dice el Señor. Portémonos a la altura del Dios al que nosotros conocemos, porque somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si esta sal se deshiciere, no sirve más que para ser pisoteada por los gentiles, dice el Señor. Así que hay una gran responsabilidad de nosotros. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén, hermanos? Hacer lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada. Ame a su familia, ame a sus padres, respételos. Que no esté de acuerdo con ellos, pues déjelos. ¿Quién va a juzgar a las personas? Dios. Usted no los va a juzgar, déjelos. No vamos a cambiar a la gente. Dios es el que va a cambiar a la gente. ¿Sí estás de acuerdo en esto? Porque a veces buscamos la paja del vecino y traemos una viga nosotros. Y no debe de ser así. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante del Señor? Dejar nuestro caminar que no es agradable al Señor. Ahora, ¿qué dice aquí? Y con esto concluyo. Les he escrito esta carta, dice Pablo, que no se junten con ¿quién? ¿Que no se junten con quién? Con los fornicarios. No, dice Pablo, absolutamente con los fornicarios de este mundo. Dice, porque dice, o ávaros, o que son ladrones, o con los idólatras. Dice, porque en tal caso, pues sería necesario salirnos de este mundo. Dice Pablo, no te estoy hablando de los mundanos, porque eso ya los tiene Dios en la mira. Dice, yo no te estoy hablando de ellos, porque en el trabajo convivimos con gente pagana. Sí, porque a veces tu jefe es inconverso y pues tienes que darle cuentas. Tu compañero no es cristiano. Dice Pablo, no te estoy hablando de los que están en el mundo. No te estoy hablando del que no conoce a Dios. Mira lo que dice el versículo que sigue. Versículo, por favor, que sigue. Más bien te escribí que no te juntes, y esto es apartarse del mal, que no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Dice, con el tal ni aún. Es muy cruel esa palabra. ¿Le está hablando a quién? ¿Le está hablando? A la iglesia. Hola, ¿le está hablando a quién? A la iglesia. Si usted mira, porque así dice la palabra, un hermano, hermana, lo que sea, pues que no está bien delante, fuma y toma, pero es buen cristiano. No es buen cristiano, hombre, porque fuma y toma. Escúchame lo que te digo. Dice Pablo, ni siquiera comas con él. Eso es muy cruel, es muy duro, pero así es la palabra. Nos espantamos, no, porque de ahí venimos, hermana. De ahí venimos, amén o no amén. Venimos de un caminar mal, sí, venimos de una vida pésima tal vez. Fuimos a lo mejor de lo peor y no nos espantamos, pero ahora estamos en un camino santo, sagrado delante de Dios. Y Dios me dice, y se apartaren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque dice el Señor, sed santos porque yo soy. Ser santos porque yo soy
Santo, dice el Señor, y el que sea inmundo y ensucie, pero que es santo, santifíquese cada día, porque el Señor viene, porque Cristo viene por un pueblo, por una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Sí estás entendiendo, iglesia? Amén o no amén, iglesia. Es muy cruel esto. Entonces, ¿por qué a veces se detienen las bendiciones? ¿Sí me siguen oyendo todavía? ¿Por qué a veces se detienen las bendiciones? Porque estamos en los dos lados. Estamos aquí, estamos allá. Y dice el Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. Es muy duro eso, sí, pero yo prefiero la bendición del Señor. Yo prefiero que Dios esté conmigo. Ciertamente no es fácil ser cristiano. ¿Estás entendiendo, iglesia? Ciertamente no es fácil porque de pronto son diferentes a nosotros, tienen otras ideas, otros tipos de convivencia, y a veces no vas a venir. Pues sí quiero, pero es que después de que comemos se arma el merequetengue ahí, pues me siento, ay, tú siempre con tu santurronería ahí, déjate de cosas, eres una espantada. No es que te espantes, es que contristamos al Espíritu Santo. Es que contristamos al Espíritu Santo, porque ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Dice el Señor. Escúchame, esto no es fácil, porque a veces hemos perdido grandes momentos, grandes convivencias que nos duelen el corazón, pero este es el caminar del cristiano. El caminar del cristiano es de búsqueda, es de recatar, no de reprimirse, porque nadie se tiene que reprimir. Usted tiene que ser genuino, natural, íntegro, sincero, delante de Dios. ¿Alguien dice amén a esto? Pero sí, es una vida de esforzarnos, es una vida de luchar, es una vida continua de búsqueda con Dios. Amén o no amén, iglesia, donde a veces no es fácil a veces tolerar a aquel pagano que te está maldiciendo y que te está diciendo y que te está tratando de lo peor, y tú dices, ay, Señor, dame paciencia para aguantar a este ingrato, Padre. Si este ingrato me conociera en el mundo, ya me lo hubiera descabechado, Padre, pero no puedo, Padre, no puedo. Ese es el batallar del cristiano. Pero lo que no resistimos es de aquel que, conociendo la palabra, se comporte como un mundano. Eso es lo que no resistimos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si ustedes ven a ese tipo de personas, dice Pablo, ni te juntes ni comas con él. Repréndelo, exhórtalo y dale una lección y amonéstalo en el amor de Cristo, dijo Pablo, considerándote a ti mismo, ¿verdad? Porque estamos cuidando la vida y la salud de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuidar la vida y la salud de la iglesia es por el bien de todos, es para que la bendición caiga sobre todos, es para que nos vaya bien a todos, es para que seamos bendecidos por Dios. Por eso se cuida la salud y la vida de la iglesia, porque dice Dios, entonces oiré desde los cielos, tus oraciones van a ser escuchadas. ¿Sí me entiendes, iglesia? ¿Alguien quiere que sus oraciones sean escuchadas? ¿Alguien quiere que Dios le conteste? Amén. ¿Y qué hacemos cuando Dios nos contesta? Agradecerle. Señor, gracias porque me respondiste. Gracias, Señor, porque me diste trabajo. Gracias, esto. Dele gracias a Dios cuando Dios le responda. Y es hermoso cuando las oraciones son contestadas por Dios. Amén o no amén.